Hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que lo perdió todo, pero jamás dejó de confiar en Dios. Job, un hombre de fe inquebrantable. Su historia es una prueba de que, aunque el dolor sea inmenso, Dios sigue teniendo el control. Pero antes de continuar, quiero invitarte a algo muy especial. Este canal existe para recordarte que no estás solo. Si alguna vez has sentido que ya no puedes más, si buscas esperanza en medio de la tormenta, este es tu lugar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje de fe, porque juntos encontraremos fuerzas en Dios para seguir adelante. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver el sufrimiento y la fidelidad de Dios. Job es uno de los personajes más llamativos de la Biblia, conocido por su paciencia y fe inquebrantable ante las grandes tribulaciones. Su historia, que se encuentra en el libro que lleva su nombre, es una poderosa lección sobre cómo confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. En este texto exploraremos su camino, reflexionando sobre los momentos difíciles que enfrentó y cómo su fe fue la clave para superar el sufrimiento. Job, un hombre íntegro y justo. Al comienzo del libro de Job se nos presenta a un hombre que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job fue extremadamente bendecido, tenía grandes riquezas, una familia numerosa y vivió en prosperidad. Ofrecía sacrificios a Dios con regularidad, demostrando su devoción y preocupación espiritual, no solo por sí mismo, sino también por sus hijos. Job vivió una vida ejemplar. Fue respetado y admirado, no solo por su riqueza, sino por su carácter irreprochable. Sin embargo, lo que no sabía era que su fe sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Permiso divino para la prueba. La narrativa cambia drásticamente cuando Satanás aparece ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job. Satanás argumenta que Job solo fue fiel porque estaba rodeado de bendiciones. Dios, conociendo el corazón de Job, permite que Satanás lo pruebe, pero con límites. No pudo quitarle la vida. Este momento es crucial, ya que revela algo profundo sobre la relación entre Dios y sus siervos. Dios confió en Job y supo que podría afrontar las dificultades sin perder la fe. Esto nos enseña que, muchas veces, las tribulaciones que enfrentamos no son signos de abandono divino, sino oportunidades para demostrar nuestra confianza en Dios. Las pérdidas de Job. En poco tiempo Job lo perdió todo. Sus hijos murieron en un trágico accidente. Sus posesiones han sido robadas o destruidas. Y por si fuera poco, lo azotó una terrible enfermedad que lo dejó cubierto de dolorosas heridas. Imagínese la desesperación y angustia de Job. Él, que era tan próspero y feliz, ahora se encontraba en completa miseria. Incluso su desconsolada esposa lo animó a maldecir a Dios y morir. Job 2:9. Pero Job, en lugar de ceder a la amargura, respondió: ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Job 2:10. Este momento es un testimonio impresionante de su fe. Job reconoció que Dios tenía el control, incluso frente a su dolor. No entendía el porqué de tanto sufrimiento, pero optó por confiar. El debate con amigos. La llegada de los amigos de Job trae consigo un nuevo nivel de desafío. Al principio, se sentaron en silencio con él durante 7 días, respetando su dolor. Pero luego comenzaron a acusarlo de haber cometido pecados ocultos que le habían causado sufrimiento. Según ellos, Dios solo permitiría tal calamidad si Job fuera culpable de algo. Job, sin embargo, conocía su integridad. Lamentó su situación, deseó respuestas e incluso cuestionó la justicia divina. Pero incluso en su confusión y dolor, nunca rechazó a Dios. Dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Aquí Job nos enseña que es posible cuestionar y expresar nuestro dolor a Dios sin abandonar la fe. Quería entender el motivo de sus tribulaciones, pero nunca dudó del carácter de Dios. La respuesta de Dios. Después de largos debates entre Job y sus amigos, Dios finalmente habló. No le dio a Job una explicación directa de su sufrimiento. En cambio, Dios reveló su grandeza y sabiduría, mostrando que su comprensión está más allá de la capacidad humana. Dios le preguntó a Job: ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38:4.
Estas preguntas no fueron para humillar a Job, sino para recordarle que Dios es soberano y que sus planes son mayores de lo que podemos comprender. Job, al escuchar las palabras de Dios, respondió con humildad: sé que todo lo puedes y que ninguno de tus propósitos puede tener obstáculo. Job 42:2. Reconoció la soberanía de Dios y se arrepintió de sus palabras imprudentes. La restauración de Job. La historia de Job termina con un resultado sorprendente. Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de sus posesiones. También fue bendecido con nuevos hijos y vivió una vida larga y próspera. Esta restauración no fue solo material, sino también espiritual y emocional. Job entendió que su fe no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en Dios. Su historia nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza para quienes permanecen fieles. Aplicaciones para nuestras vidas. La historia de Job nos enseña varias lecciones valiosas. Fe en tiempos de prueba. Job nos muestra que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Incluso cuando todo parecía perdido, decidió confiar en Dios. Humildad ante Dios. Job reconoció la grandeza de Dios y aceptó que no siempre entenderemos sus planes. Esto nos anima a entregarle nuestras preocupaciones, confiando en que Él sabe qué es lo mejor. La perseverancia trae recompensas. Así como Job fue restaurado, también podemos esperar que Dios nos recompense por nuestra fidelidad, ya sea en esta vida o en la eternidad. Una oración de fe. Señor, al igual que Job, queremos confiar en ti, incluso en los momentos más difíciles. Ayúdanos a recordar que tú tienes el control y que tus planes son siempre para nuestro bien. Fortalece nuestra fe y danos la gracia de perseverar, sabiendo que tu fidelidad nunca falla. Amén. La historia de Job nos desafía a afrontar la adversidad con fe y valentía. Que aprendamos de tu ejemplo y mantengamos nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y nos sustentará hasta el final. La historia de Job. Una lección de fe y perseverancia. Job es uno de los personajes más llamativos de la Biblia, conocido por su paciencia y fe inquebrantable ante las grandes tribulaciones. Su historia, que se encuentra en el libro que lleva su nombre, es una poderosa lección sobre cómo confiar en Dios incluso cuando todo parece perdido. En este texto exploraremos su camino, reflexionando sobre los momentos difíciles que enfrentó y cómo su fe fue la clave para superar el sufrimiento. Job, un hombre íntegro y justo. Al comienzo del libro de Job, se nos presenta a un hombre que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job fue extremadamente bendecido, tenía grandes riquezas, una familia numerosa y vivió en prosperidad. Ofrecía sacrificios a Dios con regularidad, demostrando su devoción y preocupación espiritual, no solo por sí mismo, sino también por sus hijos. Job vivió una vida ejemplar. Fue respetado y admirado, no solo por su riqueza, sino por su carácter irreprochable. Sin embargo, lo que no sabía era que su fe sería puesta a prueba de maneras inimaginables. Permiso divino para la prueba. La narrativa cambia drásticamente cuando Satanás aparece ante Dios y cuestiona la fidelidad de Job. Satanás argumenta que Job solo fue fiel porque estaba rodeado de bendiciones. Dios, conociendo el corazón de Job, permite que Satanás lo pruebe, pero con límites. No pudo quitarle la vida. Este momento es crucial, ya que revela algo profundo sobre la relación entre Dios y sus siervos. Dios confió en Job y supo que podría afrontar las dificultades sin perder la fe. Esto nos enseña que, muchas veces, las tribulaciones que enfrentamos no son signos de abandono divino, sino oportunidades para demostrar nuestra confianza en Dios. Las pérdidas de Job. En poco tiempo Job lo perdió todo. Sus hijos murieron en un trágico accidente. Sus posesiones han sido robadas o destruidas. Y por si fuera poco, lo azotó una terrible enfermedad que lo dejó cubierto de dolorosas heridas. Imagínese la desesperación y angustia de Job. Él, que era tan próspero y feliz, ahora se encontraba en completa miseria. Incluso su desconsolada esposa lo animó a maldecir a Dios y morir. Job 2:9. Pero Job, en lugar de ceder a la amargura, respondió: ¿recibiremos el bien de Dios y no el mal? Job 2:10.
Este momento es un testimonio impresionante de su fe. Job reconoció que Dios tenía el control, incluso frente a su dolor. No entendía el porqué de tanto sufrimiento, pero optó por confiar. El debate con amigos. La llegada de los amigos de Job trae consigo un nuevo nivel de desafío. Al principio, se sentaron en silencio con él durante 7 días, respetando su dolor. Pero luego comenzaron a acusarlo de haber cometido pecados ocultos que le habían causado sufrimiento. Según ellos, Dios solo permitiría tal calamidad si Job fuera culpable de algo. Job, sin embargo, conocía su integridad. Lamentó su situación, deseó respuestas e incluso cuestionó la justicia divina. Pero incluso en su confusión y dolor, nunca rechazó a Dios. Dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Aquí Job nos enseña que es posible cuestionar y expresar nuestro dolor a Dios sin abandonar la fe. Quería entender el motivo de sus tribulaciones, pero nunca dudó del carácter de Dios. La respuesta de Dios. Después de largos debates entre Job y sus amigos, Dios finalmente habló. No le dio a Job una explicación directa de su sufrimiento. En cambio, Dios reveló su grandeza y sabiduría, mostrando que su comprensión está más allá de la capacidad humana. Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas cuando puse los cimientos de la tierra? Job 38:4. Estas preguntas no fueron para humillar a Job, sino para recordarle que Dios es soberano y que sus planes son mayores de lo que podemos comprender. Job, al escuchar las palabras de Dios, respondió con humildad. Sé que todo lo puedes y que ninguno de tus propósitos puede tener obstáculo. Job 42:2. Reconoció la soberanía de Dios y se arrepintió de sus palabras imprudentes. La restauración de Job. La historia de Job termina con un resultado sorprendente. Dios restauró todo lo que Job había perdido, dándole el doble de sus posesiones. También fue bendecido con nuevos hijos y vivió una vida larga y próspera. Esta restauración no fue solo material, sino también espiritual y emocional. Job entendió que su fe no dependía de sus circunstancias, sino de su confianza en Dios. Su historia nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, hay esperanza para quienes permanecen fieles. Aplicaciones para nuestras vidas. La historia de Job nos enseña varias lecciones valiosas. Fe en tiempos de prueba. Job nos muestra que la verdadera fe no depende de las circunstancias. Incluso cuando todo parecía perdido, decidió confiar en Dios. Humildad ante Dios. Job reconoció la grandeza de Dios y aceptó que no siempre entenderemos sus planes. Esto nos anima a entregarle nuestras preocupaciones, confiando en que Él sabe qué es lo mejor. La perseverancia trae recompensas. Así como Job fue restaurado, también podemos esperar que Dios nos recompense por nuestra fidelidad, ya sea en esta vida o en la eternidad. Ahora vayamos a nuestro momento de oración. Señor, al igual que Job, queremos confiar en ti, incluso en los momentos más difíciles. Ayúdanos a recordar que tú tienes el control y que tus planes son siempre para nuestro bien. Fortalece nuestra fe y danos la gracia de perseverar, sabiendo que tu fidelidad nunca falla. Amén. La historia de Job nos desafía a afrontar la adversidad con fe y valentía, que aprendamos de tu ejemplo y mantengamos nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y nos sustentará hasta el final.